Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Raquel Bernabé Ramos y junto con el maestro Eduardo Mendoza Camacho les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Así es, maestra Raquel, comencemos. En esta sesión realizaremos una recapitulación de las operaciones aditivas de números enteros para dar sentido y significado a la adición y sustracción de este tipo de números. Para iniciar, vamos a analizar el tema de la sesión a partir de la siguiente situación. En Rusia, el invierno dura aproximadamente 5 meses y durante esa estación del año las temperaturas son frías. Sin embargo, la temperatura promedio puede variar entre las distintas ciudades de este país. Por ejemplo, la temperatura promedio en la ciudad de Yakutia en invierno es de 55 grados Celsius bajo cero, es decir, una temperatura negativa, correspondiente a menos 55 grados Celsius o centígrados, mientras que en el oeste de Rusia, la temperatura promedio es de menos 15 grados Celsius. Por otro lado, en Yakutia, o República de Sajá, como también se le conoce, en 1926 se registró una temperatura mínima de menos 72 grados centígrados. Como pudieron darse cuenta, las temperaturas en Rusia en época de invierno son menores que las temperaturas en México durante la misma época. En México hubo un año en el que la temperatura promedio más alta en invierno fue de 20 grados centígrados y la más baja fue de 0 grados centígrados. Aunque se han registrado temperaturas negativas en zonas del norte y en regiones altas o montañosas de menos 10 grados centígrados. La temperatura mínima histórica registrada en México fue de menos 25 grados centígrados en la ciudad de Chihuahua en 1997. Así es, para la mayoría de las personas que estamos acostumbradas al clima templado, es difícil imaginar vivir en lugares tan fríos. Ahora, con la información que hemos presentado, allá en casa, ¿podrían decirnos cuáles son los valores de las temperaturas en invierno en cada lugar que mencionamos? Maestra, ¿nos podrías ayudar con el registro de esas temperaturas? Claro que sí, maestro Eduardo Mendoza. Seguramente en casa ya tienen la respuesta. Durante el invierno, la temperatura promedio en Yakutia fue de menos 55 grados centígrados. La temperatura promedio en el oeste de Rusia fue de menos 15 grados centígrados. La temperatura mínima registrada en Yakutia fue de menos 72 grados centígrados. La temperatura máxima promedio en México fue de 20 grados centígrados. La temperatura mínima promedio en México fue de 0 grados centígrados. La temperatura mínima en el norte o en los lugares altos o montañosos fue de menos 10 grados centígrados. Y la temperatura extrema mínima registrada en México fue de menos 25 grados centígrados en Chihuahua. Así es. Ahora que ya tenemos nuestros datos de temperatura bien identificados, invitamos a nuestras alumnas y alumnos a que ordenen las temperaturas que mencionamos de menor a mayor y hagan el registro en una tabla. Maestra Raquel, ¿nos puede ayudar a completar la tabla junto con nuestras alumnas y alumnos? Claro que sí, maestro. El orden de menor a mayor temperatura lo podemos ver en la siguiente tabla. Comencemos con la temperatura menor, que es 72 negativo, luego 55 negativo, después 25 negativo, sigue 15 negativo, enseguida 10 negativo, luego 0 y finalmente 20 grados centígrados. Esto quiere decir que 72 negativo es menor que 55 negativo y este a su vez es menor que 25 negativo, que a su vez es menor que 15 negativo y este es menor que 10 negativo, que también es menor que 0 y 0 es menor que 20. Esto quiere decir que la temperatura menor de estos registros es de menos 72 grados centígrados y la mayor es de 20 grados centígrados. Ya que conocemos los valores de temperatura
y el orden de estos, ahora vamos a resolver los siguientes problemas que tienen que ver con la comparación de estas temperaturas. Quiero pedirles a nuestras alumnas y alumnos que pongan mucha atención porque vamos a realizar operaciones con los números que representan estas temperaturas. Así es, maestra. Los números que representan a estas temperaturas son números enteros. Como hemos visto, los números enteros son el conjunto de números formados por los naturales, sus simétricos y el cero. Es decir, los naturales son los que nos sirven para contar, como el 1, 2, 3, etc. Y sus simétricos, que son los negativos de los naturales, como el 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, etc. Y el cero. Ahora que repasamos cuáles son los números enteros, realicemos operaciones de adición y sustracción con ellos. En casa, traten de resolver las siguientes preguntas relacionadas con la información de las temperaturas en invierno que hemos presentado. ¿Cuál es la diferencia entre la mayor y la menor de las temperaturas que registramos en la tabla? ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en la ciudad de Yakutia? ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen en México y qué significan esas diferencias? Maestra, tomemos asiento. Gracias. Comencemos. Para la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la mayor y la menor de las temperaturas que registramos en la tabla? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son la mayor y la menor temperaturas registradas. Allá en casa, seguramente nuestras alumnas y alumnos se estarán preguntando, ¿cómo encuentro la diferencia? ¿Qué temperatura resto de cuál de otra? Pongan atención, la temperatura mayor es 20 grados centígrados y la menor es menos 72 grados centígrados. Ahora, obtengamos la diferencia entre estas. La diferencia D es igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor, ya que la pregunta así lo está planteando. Entonces, sustituyendo nuestra expresión de la diferencia, tenemos que D es igual a la temperatura mayor, que es 20 grados centígrados, menos la temperatura menor, que es de menos 72 grados centígrados. Así es. Antes de resolver la operación, colocaremos paréntesis para no confundir la operación de sustracción con el carácter positivo o negativo de los números. Reflexionemos. ¿Qué operación estamos realizando? ¿Una suma o una resta? Como pueden notar, es una resta. ¿Cómo son los números que estamos restando? Estamos restando un número negativo de un número positivo. Entonces, la estructura es una resta entre un número positivo y uno negativo. Estén atentas y atentos, porque utilizaremos varias estrategias para resolver la resta. En esta ocasión, utilizaremos el inverso aditivo para resolver la sustracción. El inverso aditivo de un número entero es su simétrico, de tal forma que, al sumar un número entero con su simétrico, la suma que se obtiene es 0. El simétrico de A es menos A. Utilizaremos esta propiedad para convertir una sustracción en adición. Por ejemplo, A menos B es igual a A más el simétrico de B. Así, la operación 20 menos 72 negativo la convertimos en 20 más 72, porque el simétrico de 72 negativo es 72 positivo, y basta sumar 20 más 72 igual a 92. Regresando al contexto de temperaturas, la diferencia entre 20 grados centígrados y menos 72 grados centígrados es de 92 grados. Reflexionemos nuevamente. ¿Qué significa esa diferencia de 92 grados? Esa diferencia significa que desde menos 72 grados hasta 20 grados existen 92 grados. Esto lo pueden observar en la siguiente representación, utilizando la recta numérica como si fuera un termómetro. Pero, ¿qué significado tendría si la diferencia que se realiza de forma que a la temperatura menor se le reste la temperatura mayor?
En este caso, la diferencia sería a 72 negativo restarle 20 positivo. En este caso, una diferencia se puede convertir en adición aplicando el inverso aditivo al sustraendo. Entonces, tenemos que 72 negativo menos 20 positivo es igual a 72 negativo más 20 negativo. Resolviendo ahora esta operación, tenemos la suma de dos números negativos. Sumamos 72 negativo más 20 negativo. El resultado es 92 negativo. Sumar dos números negativos equivale a sumar el simétrico de 72 con el simétrico de 20, que es igual al simétrico de 92. Pero, ¿qué significado tiene este resultado? Esto significa que de 20 a menos 72 grados centígrados hay menos 92 grados. Esto lo pueden visualizar con la siguiente recta numérica que representa al termómetro. Observen que en los dos casos anteriores obtuvimos como resultados números simétricos. Reflexionemos, ¿es lo mismo restar 20 menos 72 negativo que restar 72 negativo menos 20 positivo? Como pueden observar, no lo es, ya que la sustracción no cumple con la propiedad conmutativa. Además, el carácter positivo o negativo del resultado tiene un significado. La primera operación, 20 menos 72 negativo, cuyo resultado es 92, quiere decir que estamos comparando al 72 negativo con el 20 positivo. Es decir, ¿cuántos grados hay desde el 72 negativo hasta el 20 positivo? Esto implica que si a 72 negativo le sumamos 92 positivo, obtenemos 20 como resultado, como lo indica la imagen. De manera análoga, en la segunda operación, 72 negativo menos 20 positivo, quiere decir que estamos comparando al 20 con el 72 negativo. Es decir, ¿cuántos grados hay desde el 20 hasta el 72 negativo? Esto implica que si a 20 le sumamos 92 negativo, obtenemos 72 negativo, como lo pueden apreciar en la imagen. Observamos que una sustracción se puede convertir en adición con ayuda del simétrico o del inverso aditivo aplicado al sustraendo, ya que realizamos una sustracción de enteros y le dimos significado a la operación. Responda a la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las temperaturas que se tienen registradas en la ciudad de Yakutia? Las temperaturas en Yakutia son menos 72 grados centígrados en 1926 y la temperatura promedio en invierno es de menos 55 grados centígrados. La diferencia de temperaturas entre la promedio y la mínima histórica es D igual a temperatura promedio menos la temperatura mínima histórica. Al sustituir tenemos que D es igual a 55 negativo menos 72 negativo. En casa, estén atentas y atentos porque vamos a resolver esta operación. ¿Ya saben cómo hacerla? En este caso, tenemos la resta de dos números negativos. ¿Cómo se hace? Pues aplicando la estrategia que ya conocemos. Aplicaremos el inverso aditivo al sustraendo para convertir la resta en suma. Nos queda que 55 negativo menos 72 negativo es igual a 55 negativo más 72 positivo. Ahora, ¿cómo resolvemos esta nueva operación? Es un caso de la suma de un número negativo con uno positivo. ¿Se imaginan cómo resolverla? Hay también varias formas de hacerlo. Hagámosla por medio de la descomposición, simetrización, anulación. Al 72 positivo lo podemos descomponer en los sumandos 55 más 17 y nuestra expresión se transforma en 55 negativo más 55 positivo más 17 positivo. Ahora, como 55 negativo y 55 positivo son simétricos, estos se cancelan porque su suma es 0. Queda 0 más 17, que a su vez es igual a 17. Por lo tanto, 55 negativo menos 72 negativo es igual
a 55 negativo más 72 positivo, que a su vez es igual a 17 positivo. ¿Qué ocurre si restamos la temperatura mínima histórica menos la temperatura promedio de Yakutia? ¿Pueden predecir qué tipo de números obtendríamos como resultado? En casa, ¿ya saben la respuesta? Muy bien, Eduardo. Por supuesto que obtendríamos el simétrico del resultado anterior, es decir, ahora en la resta, 72 negativo menos 55 negativo, obtenemos 17 negativo como resultado. ¿Ya saben por qué? Ahora, en lugar de utilizar el inverso aditivo aplicado al sustraendo, utilizaremos otro método, uno directo. En este caso, podemos recurrir al concepto de cantidad para realizar la sustracción, es decir, a 72 cantidades negativas le quitamos 55 cantidades negativas y nos quedan 17 cantidades negativas. Si esto lo concretamos a números, tenemos que a 72 negativo le quitamos 55 negativo y el resultado es 17 negativo. Resumiendo, en las dos operaciones que hicimos, tenemos que la temperatura promedio de Yakutia menos la temperatura mínima histórica es de 17 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima histórica menos la temperatura promedio de Yakutia es de menos 17 grados Celsius. Pero, ¿qué significado tienen estos dos resultados? En el primer caso, estamos comparando cuántos grados hay desde 72 negativo hasta 55 negativo, es decir, hay 17 grados. La interpretación es que la temperatura promedio de Yakutia en invierno es mayor por 17 grados centígrados que la temperatura mínima histórica en 1926. En el segundo caso, estamos comparando cuántos grados hay desde 55 negativo hasta 72 negativo, es decir, hay menos 17 grados. Esto significa que la temperatura mínima histórica de Yakutia en 1926 fue 17 grados más baja que la temperatura promedio en invierno. Ahora, les invito a que desde casa respondan la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las temperaturas que se presentaron en México durante el invierno? Si observamos nuestra tabla, se pueden realizar al menos 3 comparaciones, pero aquí solo realizaremos 2 de ellas. La temperatura mínima promedio registrada con la temperatura máxima promedio y la temperatura mínima promedio con la temperatura de las zonas montañosas. En el primer caso, la diferencia D es la temperatura mínima promedio de 0 grados menos la temperatura máxima promedio de 20 grados. Para resolver esta operación, sustituimos al 0 por su equivalente, 20 más su simétrico menos 20. Para resolver, restamos 20 menos 20 y nos queda 20 negativo. ¿Qué significa este resultado? Esto significa que la temperatura mínima promedio en México es 20 grados menor que la temperatura máxima promedio en invierno. En el segundo caso, la diferencia D es la temperatura mínima promedio de 0 grados menos la temperatura de las zonas montañosas de menos 10 grados centígrados. Para resolver esta operación, sustituimos al 0 por su equivalente. Ahora será 10 más su simétrico menos 10. Para resolver, restamos 10 negativo menos 10 negativo se cancelan y nos queda 10 positivo. Porque si a un número le restamos el mismo número, estos se cancelan y solo nos queda 10. ¿Qué significa este resultado? Esto significa que la temperatura mínima promedio en México es 10 grados mayor que la temperatura en las zonas montañosas, de acuerdo con los datos de la tabla. Para fortalecer lo estudiado hasta este momento, les invito a reflexionar sobre las estructuras aditivas. ¿Por qué se llaman estructuras aditivas cuando resolvemos una resta? Llamamos estructuras aditivas a las expresiones en las que se suman o restan números, en este caso enteros, porque hemos visto que en matemáticas podemos convertir una sustracción en una suma aplicando el inverso aditivo, al sustraendo.
Al realizar operaciones en la práctica, bastaría con saber sumar enteros, ya que una resta la podemos transformar en una suma. Aunque se debe tener cuidado cuando se realicen sustracciones que van acompañadas de significados como los que hemos visto en esta sesión. A lo largo de los cuestionamientos que resolvimos, aplicamos diferentes métodos o estrategias para resolver las operaciones. Comencemos por resumir los casos en la adición. Una vez más, en todas las operaciones utilizamos paréntesis para no confundir a la operación con el tipo de números, sean negativos o positivos. Para ello, partiremos de diferentes situaciones problemáticas. Caso 1. Suma de dos números positivos. Se sabe que el átomo de helio tiene dos protones y cada uno tiene una carga positiva de una unidad. ¿Cuántas cargas positivas tiene este átomo en total? La representación matemática de esta situación es 1 positivo más 1 positivo es igual a 2 positivo o igual a 2. Caso 2, Eduardo. Suma de dos números negativos. Se sabe que el átomo de helio tiene dos electrones y cada uno tiene una carga negativa de una unidad. ¿Cuántas cargas negativas tiene este átomo en total? La representación matemática de esta situación es 1 negativo más 1 negativo es igual a 2 negativo o igual a menos 2. Caso número 3. Suma de un número positivo con un número negativo. Se sabe que el átomo de helio tiene dos protones y dos electrones. ¿Cuál es la carga total de ese átomo? La representación matemática de esta situación es 2 positivo más 2 negativo es igual a 0, porque esta representación corresponde a la suma de un número con su simétrico, y ya sabemos que tiene como resultado 0. En este caso, el significado es que dos cargas positivas se neutralizan con dos cargas negativas, y la carga total resultante del átomo es 0. En el caso que acabamos de analizar, la suma de un número positivo con un número negativo dio 0, porque los números fueron simétricos, pero no siempre ocurre esto. Analicemos otra situación. Se tienen dos dados, uno rojo con puntos que representan números positivos del 1 al 6 y el otro azul con puntos que representan a los números negativos del 1 negativo a 6 negativo. Al tirar ambos, los puntos se sumarán. El primer resultado es 2 y 6 negativo. La representación matemática de la suma es 2 más 6 negativo igual a 4 negativo. ¿Saben allá en casa cómo se obtiene el resultado? Apliquemos el método que usamos anteriormente de descomposición, simetrización, anulación. 6 negativo es igual a 2 negativo más 4 negativo. De esta forma, 2 positivo más 2 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0, quedando 0 más 4 negativo, que es igual a 4 negativo. El segundo resultado al lanzar los dados es 5 y 3 negativo. La representación matemática de la suma es 5 más 3 negativo igual a 2. Ahora, allá en casa, piensen, ¿cómo explicar que el resultado de esta operación es 2? Comparen su procedimiento con el mostrado a continuación. Sabemos que 5 positivo es igual a 2 positivo más 3 positivo. De esta forma, 3 positivo más 3 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0, quedando 2 positivo más 0, que es igual a 2 positivo. En casa reflexionen. ¿Cuáles son las reglas para sumar números positivos y negativos? ¿Qué método se les hace más práctico? ¿Conocen otros métodos o estrategias para resolver estas operaciones? Con esto, hemos finalizado la sesión dedicada a la recapitulación de las estructuras aditivas de los números enteros. Así es, maestra. Esperamos que con esta sesión puedan avanzar en el estudio de las estructuras multiplicativas de los números enteros. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, así como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2.
Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.